Bienvenidos a este fascinante viaje espiritual, en el que exploraremos una de las preguntas más profundas de la fe. ¿Por qué Dios escogió a Jesús como su Hijo? A lo largo de este video, nos sumergiremos en las Escrituras, viviremos las escenas más significativas y descubriremos la dramática historia de la elección divina de Jesús. Cada palabra resonará en lo más profundo de tu corazón, invitándote a reflexionar sobre el amor de Dios, su plan de redención y el sacrificio de su Hijo. Quédate hasta el final, porque esta revelación cambiará tu forma de ver la historia de la salvación. Esto es, verdad única, el plan desde el principio. La elección de Jesús como el Hijo de Dios no fue un acto improvisado, sino una decisión concebida desde la eternidad. Para comprender esto, debemos remontarnos al principio de todas las cosas, cuando el Creador formó los cielos y la tierra con un propósito divino y eterno. La eternidad antes del tiempo. Antes de que el mundo fuera, antes de que existiera el tiempo y el espacio, la Trinidad ya compartía una comunión perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran uno, en un amor inquebrantable y en una gloria inalcanzable para el entendimiento humano. No había principio ni fin, solo la existencia absoluta de Dios. El Evangelio de Juan abre con una declaración impactante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Jesús no fue una idea repentina en la mente del Padre. Él ya existía. Era el Verbo, la expresión misma del Creador, aquel a través de quien todas las cosas fueron hechas. Era la palabra viviente, la manifestación tangible de Dios. Dios, en su soberana voluntad, decidió que el Verbo se hiciera carne para redimir a la humanidad. No fue una decisión tomada a la ligera. Fue una determinación establecida desde el inicio de todo. El Padre sabía lo que vendría. Sabía que el hombre caería, y en su amor infinito, preparó un camino de salvación. La caída y la promesa de redención. El relato del Edén nos muestra el primer gran quiebre en la historia de la humanidad. Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios, rodeados de su gloria. No conocían la culpa ni la vergüenza, pero la serpiente, astuta y engañosa, sembró la duda en sus corazones. Cuando Eva tomó del fruto prohibido y Adán lo siguió, el mundo se sumergió en una densa oscuridad. En ese instante, la humanidad quedó separada de su Creador. El pecado había entrado en el mundo, y con él, la muerte. Dios pudo haber destruido su creación en ese momento, pero en su amor y misericordia, pronunció la primera gran promesa de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Este versículo no era solo una declaración de juicio para la serpiente, era la primera gran profecía mesiánica. Desde aquel día, la historia de la humanidad se convirtió en un anhelo por la venida del Redentor, aquel que restauraría la comunión entre Dios y el hombre, aquel que pondría fin a la obra del enemigo, el pueblo de Dios y la esperanza del Mesías. A lo largo de los siglos, Dios comenzó a preparar el camino para la llegada de su Hijo. Escogió a Abraham, un hombre de fe, y le hizo una promesa trascendental. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Este pacto divino fue la base sobre la cual se edificaría el plan de redención. La descendencia de Abraham sería el canal a través del cual vendría el Salvador del mundo. Los profetas anunciaron con claridad su venida. Isaías, siglos antes del nacimiento de Jesús, escribió: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Isaías 9:6. Cada profecía, cada revelación apuntaba hacia él. Los israelitas esperaban a un Mesías,
un libertador que los redimiera de sus opresores. Pero pocos comprendieron que el Mesías que venía no sería un rey terrenal, sino el Hijo del Dios Altísimo. El tiempo se acercaba. La historia había sido escrita desde la eternidad. Dios había elegido a su Hijo, y la humanidad estaba a punto de presenciar el evento más trascendental de todos los tiempos, el nacimiento del escogido. La espera había terminado. El cielo entero contenía la respiración mientras el momento clave en la historia de la humanidad se acercaba. Dios había anunciado la llegada del Mesías por generaciones, y ahora el tiempo señalado había llegado. La Anunciación. En una tranquila aldea de Nazaret, una joven llamada María, de corazón puro y fiel a Dios, recibió una visita celestial que cambiaría su vida para siempre. El ángel Gabriel se presentó ante ella con un mensaje que estremecería el universo entero. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Lucas 1, 28. María, sorprendida y conmovida, escuchó atentamente. Gabriel continuó: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1, 30 y 31. El asombro y la humildad se mezclaron en el corazón de María. Su respuesta fue una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Escritura. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1, 38. El sueño de José y su obediencia. El impacto de la Anunciación no solo recayó sobre María, sino también sobre José, su prometido. Al enterarse de su embarazo, José se sintió confundido y angustiado. Como hombre justo, no quería exponerla públicamente, pero tampoco entendía cómo había sucedido aquello. En medio de su incertidumbre, Dios intervino. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. José despertó con una determinación renovada. No cuestionó más. Se levantó y obedeció. Confiaba en Dios y en su plan perfecto. Recibió a María y se convirtió en el protector terrenal del Mesías. El viaje a Belén y el nacimiento en un pesebre. Los días se acercaban y un decreto del emperador obligó a José y María a viajar a Belén para ser censados. A pesar del cansancio y las dificultades del camino, sabían que todo estaba en las manos de Dios. Al llegar a la ciudad, no encontraron alojamiento. Las posadas estaban llenas, y la única opción era un humilde establo. En aquella noche sagrada, entre el susurro del viento y el brillo de las estrellas, el Salvador del mundo nació. María, con ternura infinita, envolvió al niño en pañales y lo acostó en un pesebre. No había tronos ni grandes palacios para recibir al Rey de Reyes, solo un modesto refugio que reflejaba la humildad de su misión. La visita de los pastores. Mientras tanto, en los campos cercanos, unos pastores velaban por sus rebaños cuando de repente, el cielo se iluminó con la gloria de Dios. Un ángel les anunció la buena noticia. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Los pastores, temblando de asombro, se dirigieron apresuradamente a Belén. Al ver al niño en el pesebre, cayeron de rodillas en adoración. Sus corazones ardían con la certeza de que el Mesías había llegado al mundo. La adoración de los magos y la ira de Herodes. Lejos de allí, en el oriente, unos sabios observaron una estrella especial que señalaba el nacimiento de un gran rey. Siguiendo su luz, emprendieron un largo viaje hasta Jerusalén y finalmente a Belén. Al entrar en la casa donde estaba el niño, se postraron y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
oro, porque era rey, incienso, porque era Dios, mirra, porque estaba destinado a sufrir y morir por la humanidad. Sin embargo, la llegada del Mesías no fue celebrada por todos. Herodes, un rey temeroso de perder su trono, ordenó la matanza de los inocentes, en un intento desesperado por eliminar a Jesús. Pero Dios, en su sabiduría, advirtió a José en sueños, y la familia huyó a Egipto hasta que el peligro pasó. El profundo significado de su venida. Jesús no nació en la opulencia ni en el poder terrenal. Su nacimiento fue un testimonio de la humildad y el amor de Dios. Desde su llegada al mundo, quedó claro que su propósito no era establecer un reino terrenal, sino traer salvación a todos los que creyeran en él. Así, la historia de la humanidad cambió para siempre con el nacimiento del Hijo de Dios. La luz había llegado a un mundo en tinieblas, y con él, la esperanza de vida eterna. El ministerio del Hijo de Dios. El bautismo de Jesús. 30 años habían pasado desde el nacimiento de Jesús. Durante ese tiempo, creció en gracia y sabiduría, esperando el momento señalado para iniciar su misión. Finalmente, llegó el día en que debía presentarse públicamente como el Hijo de Dios. Juan el Bautista, el profeta enviado a preparar el camino, predicaba en el desierto llamando a las personas al arrepentimiento. Un día, Jesús llegó hasta él para ser bautizado. Juan, sorprendido, dijo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Mateo 3:14. Jesús respondió con humildad: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3:15. Cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y una voz resonó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. La tentación en el desierto. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. En ese estado de debilidad física, Satanás se acercó para tentarlo. Sabía que si lograba desviar a Jesús de su misión, la redención de la humanidad sería imposible. El diablo lo desafió con 3 pruebas: convertir piedras en pan, lanzarse desde lo alto del templo para probar su divinidad y adorarle a cambio de todos los reinos del mundo. Jesús, con firmeza y autoridad, respondió cada vez con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. No tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Satanás, derrotado, se retiró, y ángeles vinieron a servir a Jesús, el llamado a los discípulos. Con el poder del Espíritu Santo, Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Mientras caminaba junto al mar, vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés, quienes echaban sus redes al mar. Les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. De inmediato, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Así también llamó a Santiago y Juan, y más adelante a otros, hasta completar los 12 apóstoles. Eran hombres sencillos, pero Jesús los eligió para transformar el mundo. Milagros y señales. El ministerio de Jesús estuvo marcado por innumerables milagros. Tocó a los enfermos y fueron sanados. Restauró la vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos y resucitó a los muertos. Pero cada señal tenía un propósito mayor: demostrar que Él era el Mesías. Uno de los milagros más impactantes ocurrió en un pueblo de Betania. Lázaro, un amigo de Jesús, había muerto. Cuando Jesús llegó, Marta, la hermana de Lázaro, le dijo con lágrimas en los ojos: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. Jesús, conmovido, respondió: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Entonces con voz fuerte clamó:
Lázaro, ven fuera. Juan 11.43. Y Lázaro salió de la tumba, vivo. Las enseñanzas de Jesús. Además de sus milagros, Jesús enseñó con una sabiduría divina. Habló en parábolas para revelar verdades profundas. Entre sus enseñanzas más impactantes está el Sermón del Monte, donde proclamó: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5.14. Sus palabras transformaron vidas y desafiaron a los líderes religiosos de su tiempo, quienes comenzaron a conspirar contra él. La entrada triunfal a Jerusalén. Después de 3 años de ministerio, el momento decisivo se acercaba. Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía: He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9.9. Las multitudes lo recibieron con palmas y gritos de júbilo. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21.9. Pero no todos estaban contentos. Los fariseos y saduceos veían en Jesús una amenaza. El complot para entregarlo estaba en marcha. Así culminaba la etapa de su ministerio público. La hora de su sacrificio estaba cerca, y la cruz lo esperaba. La cruz y la victoria eterna. La última cena y la traición. La sombra de la cruz se cernía sobre Jesús. Sabía que su hora había llegado. En la última cena con sus discípulos, tomó el pan, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26:26. Luego, tomó la copa y dijo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:27-28. Judas Iscariote, uno de los 12, ya había pactado con los líderes religiosos para entregar a Jesús. En el huerto de Getsemaní, con un beso, traicionó al Maestro. Jesús, en su infinita compasión, le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:49-50. Jesús oró en Getsemaní con gran angustia, sudando gotas de sangre, clamando al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Su entrega era completa. Estaba listo para el sufrimiento que vendría, el juicio y la crucifixión. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote, los ancianos y el Sanedrín. Lo acusaron falsamente y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Aunque Pilato no halló culpa en él, cedió ante la presión del pueblo que clamaba: Crucifícale, crucifícale. Lucas 23:21. Jesús fue azotado brutalmente, coronado con espinas y llevado al Gólgota. Allí lo clavaron en una cruz. Entre el dolor y la agonía, pronunció palabras de amor y perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Mientras el dolor laceraba su cuerpo, un ladrón crucificado a su lado clamó con fe: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Jesús le respondió con amor infinito: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Cuando el sol se oscureció y la tierra tembló, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Luego, con su último aliento, proclamó: Consumado es. Juan 19:30. Y con eso entregó su espíritu. La resurrección y la victoria sobre la muerte. El tercer día, cuando las mujeres fueron al sepulcro, encontraron la piedra removida. Un ángel les anunció: No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Mateo 28:6.
Jesús apareció a sus discípulos, les mostró sus heridas y les dio la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Tomás, uno de los discípulos, dudó hasta que Jesús se presentó ante él y le dijo: «Mete tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Juan 20, 27. Tomás, conmovido, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan 20, 28. La resurrección de Jesús fue el sello definitivo de la victoria sobre la muerte y el pecado. La cruz no fue el final, sino el inicio de la redención eterna. Jesús fue escogido por Dios porque solo Él podía cumplir el plan perfecto de salvación. Su vida, muerte y resurrección son el testimonio supremo del amor divino. Hoy, su invitación sigue abierta para todos los que deseen recibir su gracia y seguirle. Él venció la muerte, resucitó con gloria y nos dio esperanza de vida eterna. Su amor es inmutable, su gracia es infinita y su verdad permanece para siempre. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo. Que la verdad de Cristo ilumine tu vida y la de quienes te rodean. Dios te bendiga y hasta la próxima. Esto fue Verdad Única.